Hola. Nos han pedido que podamos continuar haciendo videos referente a los trabajos que deben de realizar los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Para esto, vamos a trabajar con Historia de México. Soy el jefe de materia, licenciado Héctor Meléndez Herrera. Trabajo en la dirección académica y el motivo de este trabajo es ver cómo lo vamos a llevar a cabo para poderlo presentar cuando podamos regresar a clases. Eh, la fase donde inicia este trabajo sería desde Manuel Ávila Camacho hasta la llegada de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Aquí tengo el encuadre. El encuadre nos marca que es, como ustedes lo saben, es para cuarto semestre. Es el periodo 2020A. Se va a evaluar el periodo parcial el tercero. Y bueno, de aquí estamos viendo los conocimientos, qué es lo que vamos a ver en este quinto bloque. Y es la aparente estabilidad desde 1940 a 1970, la crisis social, económica, política del 68 a 1982, la transición democrática de 1982 al 2000, la alternancia en el poder desde 2000 al 2012 y las reformas estructurales de 2012 a 2018. Tenemos un encuadre. El aprendizaje esperado es lo que relaciona las diferentes formas de organización política de los gobiernos de México contemporáneo, analizando los cambios que se generaron que le permita promover la conciencia ciudadana en la vida democrática de su municipio, estado y país. Para esto tenemos una evaluación, que es la que estábamos llevando, es la evaluación del tercer parcial, en base a la dosificación de contenidos. Nuestro quinto bloque va dirigido al presidencialismo y alternancia política. Este quedará con un 30% total de la evaluación. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que tienen que hacer ustedes jóvenes para este trabajo? Le vamos a realizar un cuadro con los periodos de los presidentes de México, desde 1940 al 2018, donde se aborden las características económicas, políticas y sociales de cada periodo presidencial. Tendrá un valor de 30%. Esto es, regresando a las actividades que nosotros teníamos con los lineamientos que habíamos dejado en la academia con sus profesores, así estaban programados los lineamientos para el semestre. Y por ahora, por la situación de aislamiento, tienen que cambiar. Cuando nosotros trabajamos en academia, hablamos de las evidencias del logro de aprendizajes de los esperados y productos y los desempeños. Nosotros habíamos solicitado en aquel entonces una exposición sobre los gobiernos desde Manuel Ávila Camacho hasta Gustavo Díaz Ordaz con una rúbrica que fuera grupal y que tuviera un 10%. Luego se había avanzado también en una historieta sobre las políticas de los gobiernos desde Díaz Ordaz hasta nuestro México contemporáneo 2018. Aquí iría una lista de cotejo con un 10%. Y el tercer examen, que es el que nosotros mandamos desde la dirección académica, con un 10% de valor. Esto ya no va a funcionar. Ya no va a funcionar por la situación del aislamiento. Y entonces nos quedaríamos como estamos marcado aquí. Todo el trabajo va a ser realizar un cuadro con los periodos de los presidentes de México de 1940 al 18 con una actividad, con un valor de la actividad de un 30%. Hablamos que es el bloque 5, presidencialismo y alternancia política. Nada más va a ser un video. Este es para el semestre que ya ustedes lo conocen. Y mi nombre es Héctor Meléndez, jefe de materia. Conocimientos. Abordar lo ocurrido entre 1940 y 2018. Desde la política gubernamental se comprende ante la necesidad de enfatizar, junto con lo económico, los ejes básicos
de lo que sucedió en nuestro país. A su vez, insertó en el ámbito internacional tal requerimiento analítico exige privilegiar la vida política, económica y social que generó una estabilidad muy frágil. Si bien, con un periodo de crecimiento económico entre 1940 y 1970, para pasar a una prolongada crisis iniciada desde la década de los 80, que obligó al surgimiento de otro tipo de regímenes políticos llamado de transición a la democracia. Esto fue de 1982 al 2000, sin que se lograra un beneficio real para la mayoría de la población que buscó en otra propuesta conocida como alternancia al poder. Esto, si lo saben o si lo recuerdan, es cuando llega el PAN, hay un cambio, deja de estar el PRI y gana el PAN durante del 2000 al 2012. Propósito del bloque. Establece las diferencias entre el sistema presidencialista, los gobiernos de alternancia y el México actual, mediante el análisis de sus aspectos sociales, económicos y políticos, desarrollando una conciencia ciudadana y un pensamiento crítico de los distintos ámbitos en que se desarrolla. Bueno, pues miren, este es algo que puedo presentarles. Nosotros vamos a hacer un solo trabajo, pero ustedes pueden buscar información de muchas partes, podemos apoyarnos con el Internet. Aquí hablo de 1940 a 1970, que es el desarrollo industrial, nacionalización de los recursos en México. Aquí la importancia que tuvo Ávila Camacho después de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Y sus actividades que se fueron desarrollando. Por ejemplo, se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación, el CENTE. Se establece la prohibición de exportar o importar oro. Posteriormente viene Miguel Alemán Valdés de 1946 al 52. Y bueno, hay algunas actividades. Por ejemplo, el peso fue devaluado en su 90%. Se dio el voto a la mujer en las elecciones municipales. Fue también la creación de la Dirección General de Enseñanza Normal, el Instituto Nacional de Pedagogía, el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, el Tecnológico de Educación Superior e Investigación Científica. Entonces, aquí nosotros podemos ir sacando información e ir poniéndola en ese cuadro que queremos desarrollar. Acuérdense, el cuadro debería llevar el nombre del presidente y su periodo. Posteriormente tenemos a Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958. Ahí fue la construcción del centro médico, aumentó la producción petrolera, se creó el programa de bienestar social rural, se hicieron fuertes investigaciones para la construcción de carreteras y vías ferroviarias, se incrementaron los salarios reales a los trabajadores. Posteriormente, Adolfo López Mateos fue creador del libro de texto, lo recordarán, de 1958 a 1964 y creó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, también, que es lo que es para la familia, también es el DIF. Se creó el Instituto de Seguridad de los Sociales de los Trabajadores del Estado, que es el ISSSTE, y posteriormente del 64 al 70, pues está Gustavo Díaz Ordaz. Él impulsó el Plan Agrario Integral de la Industrialización Rural y las obras de inmigración. Atendió la obra del metro en la Ciudad de México, otorgó el voto a los jóvenes de 18 años y bueno, pues también algo triste que tenemos que poner a la parte social fue Tlatelolco, ¿no? Esta situación de la muerte de los jóvenes estudiantes que también puso en la parte social un acontecimiento importante. Es algo como una empapadita de la información que ustedes pueden ir sacando. Posteriormente, vamos a hablar también del modelo neoliberal,
Aquí, por ejemplo, el neoliberalismo es una consecuencia del proceso de globalización y de la caída del bloque socialista en la década de los 80. Este bloque, pues es importante porque ahora el presidente de México maneja mucho el término neoliberal. Entonces hay que enfocarlos por qué sucede este fenómeno. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en México, los principales cambios que se implementaron en nuestro país a raíz de la aplicación de las políticas neoliberales, se restringió la intervención del Estado en asuntos económicos. Se aplicó un programa de privatización de empresas públicas. Por ejemplo, Telmex se redujo el gasto público, ya ven que se lo vendieron a Carlos Slim. Se limitó la inversión en el sector social y en los subsidios del Estado. Se limitó el proteccionismo al reducir los impuestos a las importaciones y abrir las fronteras a empresas y a capitales extranjeros. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, el TLC, se fomentó la inversión del capital privado para el desarrollo de la industria, el campo y las comunicaciones. Todo lo que estamos manejando en la parte de los 80s, 90s, ahora también como referencia. Recuerdo que el 1 de enero de 1994, coincidiendo con la entrada al país del TLC, del Tratado de Libre Comercio, el STLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dio a conocer a la opinión pública la situación de la extrema pobreza que se vivía con los indígenas en Chiapas. Ese tipo de situaciones son las que ustedes tendrán que manejar en el cuadro que posteriormente les voy a explicar, qué es lo que necesito que lleve. Hay varias situaciones del país y en una de ellas es el triste asesinato de Luis Donaldo Colosio. Se dicen muchas cosas, no se ha comprobado, pero se habla de haberlo mandado a matar. En fin, la historia nos ha permitido conocer algunas cosas. Aquí está la foto donde se encuentra él, Luis Donaldo Colosio, del lado izquierdo, Ernesto Zedillo, quien se queda como sucesor de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, también aparece Ávila Camacho, que era regente de la Ciudad de México, y se queda fuera para ser nombrado sucesor. Ahí se dan algunas características en esa transición y Ernesto Zedillo llega al poder como presidente de la República. Ernesto Zedillo, hablamos también, punto malo, tiene el Fobaproa, que también se pidió, se invirtió en algo que nunca funcionó para rescatar a la banca. En fin, todo esto ustedes lo pueden ir conociendo, lo pueden ir investigando. Es importante conocer a nuestro México, qué pasó en nuestro México, para entender ahora qué es lo que está sucediendo. Y bueno, la gente estaba chocada, estaba molesta, estaba inconforme con el PRI, un partido que estuvo muchos años en el poder. Y llega el PAN, entra Vicente Fox a la presidencia en el año 2000. Con esto vamos a ver cómo Vicente Fox tiene algunas características también sociales, como la comunidad de San Salvador Atenco, que se constituyó como la primera gran foco de inconformidad social con Fox, porque sus habitantes se les quiso quitar o sacar o trasladar para construir ahí un gran aeropuerto. Y aún más, se les quiso engañar, comprándoles la tierra a precios, vaya, muy económicos. Hoy esa localidad es un símbolo de la oposición social al neoliberalismo. Continuando con esos 6 años de Vicente Fox, continúa el PAN como alternancia y ahora es Felipe Calderón Hinojosa, que se hace presidente en el 2006. El sexenio del gobierno de Felipe Calderón, uno de los periodos más sombríos en la historia contemporánea de México, pues estuvo marcado por la guerra,
por una guerra no declarada del Estado contra los cárteles de las drogas. Entonces, también es importante cómo el PAN en estos 12 años trabajó de una forma que tal vez a los mexicanos no les gusta o con una super campaña de televisiva puede Enrique Peña Nieto ganarle a el PAN nuevamente y regresa al PRI al poder. Regresa al PRI al poder creando unas reformas estructurales. Reformas estructurales que están basadas en 11 y está la reforma laboral, está en competencia económica, está en telecomunicaciones, la financiera, Hacienda, la política electoral, la educativa y en seguridad social. Está la energética, en transparencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas 11 reformas, en especial nosotros nos vamos con la energética, la educativa, que son las que de alguna forma hemos escuchado más o hemos enfrentado más los mexicanos. Para continuar, termina el periodo de Enrique Peña Nieto y López Obrador gana la presidencia en México con una victoria aplastante. En su tercer intento, lo recordarán por llegar a la presidencia, López Obrador a sus 64 años ganó las elecciones que las autoridades han descrito como las más grandes de la historia de México. 1 de julio, esa fue la fecha en que ganó, y se da inicio la llamada Cuarta Transformación. Bueno, recuerda que tu docente, tu maestro, va a revisar la creatividad, el contenido, la estructura, la ortografía y el orden del trabajo que debes de entregar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La evidencia que debes de entregar cuando regreses. La actividad es entregar un cuadro donde abarque todo el quinto bloque, el cual deberá entregarse al docente responsable de la materia de Historia México 2 y tiene un valor del 30%, ya lo habíamos visualizado. ¿Qué debe de llevar? Esto es creatividad, jóvenes, pero yo les doy una base. Forzosamente llevará nombre del presidente, su periodo. Si ustedes quieren poner una fotografía, si ustedes quieren poner alguna otra situación, pueden hacerlo, pero es nombre del presidente forzosamente. Las características económicas de cada periodo presidencial. Esto quiere decir, ¿qué fue lo que pasó en esa economía? ¿Cómo se estaba viviendo la situación económica? ¿Cómo se estaba viviendo la situación de las políticas? ¿Cómo actuaban? ¿Qué características tenían? Y bueno, pues todo el desorden social que pudimos haber tenido. Recuerdo el movimiento del 68, algo que los jóvenes siempre han tuvieron muy presentes, ¿no? Una situación de enfrentamiento donde murió mucha gente y donde la disolución social era un factor para que esto poder matar o poder terminar con los jóvenes. Una situación muy difícil en ese movimiento del 68 y bueno, se marcó para la historia. Eh, quiero decirte que aquí te puedo dejar una liga donde podrás complementar tu trabajo aparte del libro de texto que tengas. Es las biografías de Clio, son televisivas, son por YouTube y te podrás ayudar en los acontecimientos que necesitamos para la entrega. Recuerda que es importante el trabajo que estás realizando y que es individual. Entonces, considero que tu trabajo es muy importante para que lo puedas presentar. Tienes el tiempo ahorita suficiente de estar en casa para ir bajando información y teniendo ese cuadro que es muy importante, donde vienen muchas situaciones, es muy complejo, es muy extenso y por eso hemos decidido darle un 30% de valor. Nos espero ver en la próxima y
recuerden el aislamiento y que les vaya bien en casa y con sus familiares. Un fuerte abrazo.